Un variador de frecuencia es un equipo sumamente importante y sumamente usado en la industria. Por ende, debemos estar capacitados, ¿verdad? En la parte de qué? De su instalación, de su programación, de la solución de problemas y también un ámbito muy importante es la parte de seguridad. Por normativa, para instalar un variador y dependiendo obviamente de la aplicación en la que vaya a activar al cierto motor, es necesario establecer su circuito de seguridad como iría implementado en dicho variador. Esto no es únicamente para el ATV 320, puede ser para cualquier marca de variadores. Mi nombre es Iván, bienvenidos una vez más a su canal Teslamatic. Es un campo pero muy necesario esto de los variadores, como decía, y aquí esto es sumamente importante en la parte de seguridad. Como indicábamos en el video anterior, me faltaba explicar esta parte sumamente importante que es el circuito de seguridad. En mi canal tenemos la parte de los relés de seguridad. ¿Qué es un relé de seguridad? Hemos analizado cómo diseñábamos un relé de seguridad, pero acá ya está implementado, miren, está plasmado y prácticamente lo que me dice que el fabricante. Por eso esto es un manual de instalación. Por eso siempre también les digo, un buen consejo es leer los manuales, verificar la parte más importante, la parte más esencial que yo necesito. Por ejemplo, esto sí es sumamente esencial. A ver si me dicen a mí, a ver, por favor, Iván, instáleme un variador o diseñeme el diagrama de un variador de frecuencia y necesito también que se instale, por ejemplo, un módulo PILS de seguridad. Entonces digo, en primer lugar, lo que se me viene a la mente es cuando tengo un variador de frecuencia, yo debo buscar su entrada o su borna que sea el safety o una parada de seguridad. La mayoría, o por no decir todos los variadores, lo tienen. ¿Sí? Es decir, si esa entrada no está activada, en este caso les adelanto es esta de aquí, si aquí no está activada, el variador nunca de los nunca va a arrancar. Por más que yo lo ponga en modo local, lo ponga en modo remoto, le active su entrada de arranque por programación, de ninguna manera el variador va a arrancar. Por eso es una seguridad, una entrada safety, en este caso una stop, una STO de stop, ¿verdad? De parada, ¿ya? Entonces, analicemos, ya hemos visto, ¿no? La parte de seguridad, de los módulos de seguridad, pero vamos a analizar este rápidamente. Al final esto es un relé de seguridad. Recordemos, voy a tener alimentación a 1 a 2 sumamente como una bobina. Y aquí lo que hace el diseñador, y esto también está bajo normativa, ¿verdad? La categoría cero. Esto también vamos a ir viendo la parte de las categorías de seguridad. Entonces es una categoría cero de la norma IS, etcétera, etcétera. Es decir, este circuito no es que se inventaron los que diseñaron este variador de frecuencia cuando iban a colocar su parte de safety, de seguridad, sino esto es bajo normativa. Siempre debemos de eso verificar, ¿verdad? ¿El circuito está bajo normativa? Sí. ¿Qué me indica esto? De que yo voy a instalar mi variador de frecuencia, voy a colocar, miren, un paro de emergencia para activar o desactivar mi relé de seguridad. Vemos que está en serie, ¿verdad? Voy a colocar positivo, una protección, y de ahí si viene el contacto, el A1 y el A2 son interrumpidos, ¿sí? Por el contacto S1, los contactos S1 NC de este pulsador S1 paro de emergencia, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Al tener ya teoría un poquito, ya sabemos, ¿no? Como digo, si no pueden revisar la parte, pongan Teslamatic, relé de seguridad y les va a salir específicamente explicando esto. Pero este equipo no se arma, es decir, aquí tengo otro botón que voy a, ¿qué? Un reset, ¿verdad? Cuando se arma, es decir, cuando mis paros de emergencia está ok, las realimentaciones, como digo, también puede ser, está todo ok, yo puedo colocar aquí y ¿qué pasa? Hace un puente entre Y1 y Y2, ¿verdad? Entonces, al hacer ese puente, ¿qué pasa? Se va a armar. Y ahí, ¿qué va a conmutar? Miren, va a conmutar sus contactos. En este caso, este módulo de seguridad, bueno, aquí me parece que es el XPSAC, puede ser de Schneider igual, va a activarse K1 y K2. Están en serie, esto es un relé de seguridad. Y miren, 13 y 14 es un contacto, 23 y 24 es otro contacto, 33 y 34 es otro. ¿Qué es lo que está tomando aquí? P24 es lo que dice, me imagino que esta es la de seguridad, la de 24 voltios. ¿Qué es lo que dice el manual? Que va a colocar, ¿verdad? Miren, las entradas, ¿sí? Se van a activar, todas estas entradas se van a activar únicamente, cambiamos de color aquí, cuando mi relé de seguridad está activo. Entonces aquí yo voy a tener, miren, 24 voltios acá. Lo que va a interrumpir prácticamente es esto, ¿no? A mi STO. Entonces, aquí se va a conmutar cuando yo rearmo, quito el paro de emergencia. Estaría cerrado esto, perfecto, cerrado.
aplasto S2, se activa esto, se arma, se cierra K1 y K2, voy a tener aquí que haber continuidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? P24 va a cerrar el circuito con STO. Es decir, lo que hace es que se va, como decir, switchar P24, o sea, más 24 voltios a STO. Y ahí sí el variador va a estar listo a esperar el mando ahora que de los arranques, ¿verdad? De la entrada de I1 o de I2, ya dependiendo de cómo yo programe esas entradas. Sumamente importante saber analizar esta parte, ¿verdad? Entonces tener muy en claro de que todo variador de frecuencia va a tener la parte de las entradas safety, es decir, las entradas de seguridad. Las entradas siempre se van a activar, por eso a veces otros variadores vienen ya puenteados, puede decirse con una platina o con un cable, para que alguien ya únicamente no esté batallando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si los fabricantes no mandan con ese cable o esa platina, va a salir ahí una alarma y si alguien quiere arrancar rápidamente, no es necesario colocar este safety, le va a dar problemas, ¿verdad? Entonces eso una vez me pasó, que o alguien me dijo, mire, no puedo arrancar este variador, algo pasa y sale ahí una alarma. No era en este caso el ATV, sino era otro, me parece que era un J1000 de Yaskawa. Entonces ahí salía otra alarma. Entonces, ¿qué tocaba? El manual. ¿Y qué decía? Que era la entrada de seguridad no estaba activada. ¿Qué tocaba hacer? Obviamente, en estos dos puntos, colocar un cable para que ahí sí se desactive esa alarma y yo poder arrancar. Entonces, como digo, a veces los fabricantes ya mandan los cables de ahí, pero yo qué debo hacer si yo quiero instalar, en este caso, como digo, un relé de seguridad. Debo quitar esos cables, debo quitar ese puente para ahí sí ingresar esto acá, que es lo que me interesa, ¿verdad? Colocar mi módulo de seguridad. ¿Qué más teníamos que ver? Un ratito antes de terminar era la parte de esta de aquí que me interesaba, de las entradas. Sí, conmutador fijado, estos serían los conmutadores. Esto en el ATV, estoy hablando del ATV 320, va a haber la parte B y la parte C, que sería el modelo del variador, ¿verdad? Me imagino que son los largos o los anchos, ¿sí? Dependiendo del modelo del variador. En este caso, obviamente, el mismo modelo ATV 320, pero en diferente manera. ¿Ya? ¿Qué dice aquí? Conmutador fijado en posición SRC, ¿ya? Fuente, ¿ya? O source, ¿verdad? Y uso de una limitación externa para las entradas digitales. ¿Qué me indica esto? A ver, vamos a analizar este primero de acá. Una fuente con limitación de entradas para las entradas digitales. ¿Qué dice esto? Que yo voy a usar la misma entrada, la misma fuente para alimentar, miren, mis entradas. Entonces, aquí, ¿qué es lo que dice? En el modelo coloque a estos un deep switch, coloque source. Coloqué aquí source. Aquí, ¿qué indica en esa palabra source? De que yo voy a usar la misma fuente de mi variador para poder alimentar a mis entradas de la de I1, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora, a la que estábamos viendo acá, ¿qué es? Igualmente, pero aquí voy a usar una fuente externa, ¿verdad? Por algún motivo, digamos que hay un sensor que me consume alta corriente, puede ser bastantes sensores, no pueden ser, por ejemplo, solo contactos, pulsadores, pero pueden ser ya sensores, ¿verdad? Sensores, que 10 sensores. Entonces, a mi fuente de 24 voltios no va a poder controlar o poder encender a todos esos 10 sensores. No me va a activar. ¿Por qué? Porque aquí es prácticamente la corriente en miliamperios de esta mini fuente, por decirse. Y ahí es donde se usan fuentes externas y eso es lo más común que se ve, ¿ya? Entonces, si yo tengo ya bastantes sensores, yo debo alimentar esos sensores y aquí sí me van a venir mis entradas, ¿verdad? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que dice aquí? Si yo coloco 24 voltios van en entradas, el 0 voltios de la fuente externa debe ir al 0 voltios del variador. Es lo que se llama la parte el común, ¿verdad? La referencia. Entonces yo no voy a colocar y esto voy a desconectar, ¿verdad? Yo solo colocaría, no debo colocar solo, ya coloco los 24 voltios, listo, ingresan 24, pero ahí va a haber un problema, ¿no? Va a decir qué pasó, no arranca, no detecta la entrada, ¿ya? Por más que yo puedo medir entre 0 voltios de aquí, ¿no? Y mi entrada digo, pero llega a 24 voltios, pero yo debo medir acá, ¿sí? Entre este punto y este punto debería medir acá. Ahí nos pasamos a qué, a ver, al análisis de fallas, ¿no? Entonces yo debería medir entre este punto y este punto, mi entrada llega, no llega, y ahí es donde que debo referenciar 0 voltios. Ahora vamos a la zinc, que decía la parte o sumidero, le dicen, ¿no? Fuente o sumidero. Ya hemos visto esta parte, ¿no? En PLCs, en otro tipo de variadores. Pero aquí, ¿qué me dice aquí? Aquí va a conmutar 0 voltios. Es decir, yo debo colocar zinc
int o interno, ¿sí? Este sería el deep switch que yo voy a colocar en mi variador para colocar de esta manera. Entonces ahora, ¿qué es lo que hace? El 0 voltios ahora usa, miren, como común para ingresar a DI1, DI2, DI3. Aquí que yo puedo ingresar sensores NPN. Aquí puedo usar sensores PNP. NPN. Perfecto. Esto sería fuente interna. Fuente externa, la misma historia. Miren, ahora, ¿qué debo referenciar? ¿Ah? Pero, ¿qué debo hacer? Colocar acá SyncX. ¿Sí? Por favor, SyncX. ¿Por qué? A ver. Porque si no coloco eso, me imagino que cuando yo coloco SyncX, yo voy a desactivar estos más 24 voltios, porque esto está aquí saliendo 24 voltios, ¿sí? Yo voy a desactivar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si colocaría en sync aquí, así, aquí, tal como está en sync interno y aquí ingresa 24 voltios, yo puedo dañar acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy ingresando un voltaje externo a una fuente también de voltaje, entonces ahí va a pasar algo, ¿sí? Por eso indica, ¿no? Aquí que debe colocar sync X y ahí sí puede ingresar aquí más 24 voltios como común y 0 voltios a las entradas, pero también referenciado a 0 voltios de acá. ¿Qué dice? La entrada, ahí dice una nota, ¿no? La entrada STO también se conecta de forma predeterminada a una borna de 24 VCC, ¿sí? Si la fuente de dimensión externa está desactivada, se activará la función STO, es decir, no podrá arrancar el equipo porque está en stop, ¿verdad? Para evitar la activación de la función STO al conectar producto es necesario poner en marcha antes la fuente de alimentación externa. Entonces, ¿qué es lo que dice? Esto primero debe arrancar, en primer lugar debe estar activado y de ahí sí poder arrancar mi equipo. Hemos verificado rápidamente, son conocimientos muy básicos, pero esenciales que debemos tener a la parte de qué, a ver, de análisis, de instalación de variadores, puesta en marcha, solución de problemas, ¿verdad? Y aquí es súper fácil, ¿no? Aquí ya no, ¿qué es lo que me va a decir? Ahora dime, si me dicen ahora contrólele por un PLC, digo, tengo salida por relé, ¿sí? Mi PLC va a tener salida transistor. Entonces, ahí qué es lo que voy a hacer si tengo una salida transistor. Ahí dependería, ¿verdad? Si es PNP o NPN. Si tengo un PLC, a ver, con salida a transistor en modalidad PNP, es decir, me arroje 24 voltios la salida, ¿qué es lo que debo hacer? A ver, colocar directamente la salida a 0 voltios y la alimentación, o sea, el común del PLC debería venir a 0 voltios. ¿Para qué? Para que yo tener una referencia, ¿verdad? Como digo, estos son con los conocimientos básicos que debemos tener a la hora de instalar variadores de frecuencia. Pueden dejarnos más preguntas en los comentarios. Esta era la segunda parte para terminar con esta de la ATV320. Vamos a ver si es que por ahí en campo tengo algún video de cómo está este en campo instalado, ¿verdad? Pero obviamente ya tiene sus conocimientos. Es muy fácil poderlo instalar. Si desean hacer que hagamos un diagrama en ePlan Electric, sería una tercera parte. Puedes decirlo aquí en los comentarios, por favor, y lo hacemos con gusto. Y por favor, pueden visitarnos en nuestra escuela virtual en teslamati.education, donde tenemos cursos exclusivos hechos a partir de la experiencia. Y obviamente con eso nos apoyan, ¿verdad? A seguir creando contenido que aplicable a la industria. Sin más que decir, suscríbase a nuestro canal. Mi nombre es Joan, cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Hasta luego.